Claro, hasta ahora hemos conocido en esos antecedentes el rol activo que tiene, como sería autor material del homicidio, del parricidio, Javier Troncoso. Así es. Quien es el que llega en estado de ebriedad, que inicia entonces este intento, esta amenaza de robo en contra de este adulto y lo que sucede después. Hay también antecedentes sobre la participación de Daniel San Martín Chuñil, que es el otro hijo, en lo que vendría después. Pero es interesante ver qué ocurre con Janet. Ya vamos a hablar de aquello, vamos a escuchar lo que está diciendo el juez hasta ahora. Con los antecedentes de cargo ya expuestos, se puede estimar de manera fundada una participación en los hechos en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal, bajo la modalidad de autoría material inmediata y directa, en relación a los hechos por los cuales el Ministerio Público ha formalizado la investigación y este tribunal ha dado por acreditados, estando además acreditado el vínculo de parentesco existente con la víctima en relación al delito de parricidio. Que respecto de la participación que se atribuye a los imputados Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil en relación a los delitos de robo con violencia, intimidación y parricidio, cabe hacer presente que el Ministerio Público les atribuye participación a título de autores del artículo 15, número 1 del Código Penal, pero en relación a aquellos partícipes que toman parte en la ejecución del hecho, impidiendo o procurando impedir que se evite, fundado en omisiones de actuar, cuestión que no se explica de manera suficiente en relación al delito de robo con intimidación y violencia, que solo puede configurarse bajo una modalidad de omisión respecto de quienes tienen calidad de garantes respecto a la persona de la víctima y un deber jurídico de actuar en protección del bien jurídico protegido. Cuestión que no se ha acreditado durante la presente audiencia, en tanto que en relación al delito de parricidio, si bien se puede predicar en abstracto el carácter de garantes que tenían los imputados respecto de su madre, dado en el vínculo familiar, lo cierto es que esta omisión debe relacionarse con la existencia de un dolo compartido con el autor material y con la acreditación de la posibilidad cierta que tenían los imputados de evitar el resultado buscado por el autor material, lo cual este tribunal estima que no se ha desarrollado de manera suficiente por parte del Ministerio Público en los términos que se exigen en la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal, sin poder darse por acreditada la participación atribuida a los imputados en los términos expuestos en la formalización de investigación, lo cual tiene relevancia en el punto que se desarrolla a continuación. Quinto, que en cuanto a la necesidad de cautela, cabe señalar que el Ministerio Público ha solicitado que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Javier Troncoso Chuñil, estimando este tribunal que concurren varios criterios de peligrosidad establecidos por el legislador en letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, y en concreto la alta penalidad asignada a los delitos de robo con violencia e intimidación, que debe sancionarse como consumado, dado lo dispuesto por el artículo 450 del Código Penal, y parricidio, ambas penas de crímenes, el carácter de los delitos que hizo relación con su gravedad, que en este caso se ve reflejada en la edad de las víctimas y en la afectación del bien jurídico de mayor relevancia para nuestro ordenamiento jurídico como es la vida, a lo cual se agrega que en el evento de ser condenado no podría optar a ninguna pena sustitutiva de la ley número 18.216, lo que da cuenta de la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar solicitada. Y en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada respecto de los imputados Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, teniendo presente el tribunal que no se ha dado por acreditada la participación en los delitos en los términos por los cuales el Ministerio Público ha formalizado la investigación, se estima que otras medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal resguardarían de igual forma los fines del procedimiento, dada la naturaleza excepcionalísima de la prisión preventiva, la cual solo debe ser aplicada en aquellos casos en que se estime que otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar los fines del proceso penal. Por estas consideraciones, teniendo presente además lo dispuesto en el artículo 7º de la Constitución Política, artículos 36, 122, 139, 140, 141 y 297 del Código Procesal Penal,
se declara que se decreta la medida cautelar de prisión preventiva en relación al imputado Javier Omar Troncoso Chuñil por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Que se rechaza la solicitud planteada por el Ministerio Público en orden a decretar la medida cautelar de prisión preventiva en relación a los imputados Janet del Carmen Troncoso Chuñil y Pablo Marcelo San Martín Chuñil, abriéndose debate en relación a la aplicación de medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público. Gracias, señoría. En primer lugar, respecto de los imputados que se decretaron medidas cautelares del artículo 155, concretamente don Pablo y doña Janet, interponemos conforme al artículo 149 del Código Procesal Penal recurso de apelación verbal en contra de la resolución que su señoría ha rechazado la prisión preventiva para que se le den los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Valdivia para que conozca este recurso en cuanto a la pretensión de la Fiscalía de la medida cautelar de prisión preventiva en los términos que fueron expuestos en esta audiencia ante su señoría. Eso en primer lugar. Y con respecto a la petición subsidiaria, creemos que podría quedar pendiente o, si su señoría lo estima, planteamos nuestra postura subsidiaria. Muy bien. Entonces el tribunal en primer lugar se va a pronunciar respecto del recurso de apelación, teniendo presente lo dispuesto por el artículo 149 del Código Procesal Penal. El tribunal tiene por interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución dictada por este tribunal, que no dio lugar a la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los imputados doña Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, ordenando que se eleven los antecedentes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia a fin de que conozca y resuelva del recurso interpuesto por el Ministerio Público. Así las cosas, respecto a aquellos imputados, se mantiene en la calidad de detenidos, mientras la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia resuelva el recurso presentado. Bueno, el tribunal había hecho la invitación a abrir debate en cuanto a medidas cautelares, así que se va a abrir debate ahora. En el caso de la Fiscalía, señoría, respecto de ambos, proponemos la de la letra A del 155 con la modalidad de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Muy bien. ¿La defensa? Los mismos términos, magistrado. Muy bien. Entonces, el tribunal, para el evento de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia confirme la resolución dictada por este tribunal, se decretan las medidas cautelares que establecen las letras A y B del artículo 150 del Código Procesal Penal. Esto es el arresto domiciliario total en el domicilio de los imputados Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, y también la prohibición de salir del territorio de la República, de la letra del artículo anteriormente indicado. El Ministerio Público va a proponer un plazo de investigación. Sería así, dadas las características de la investigación, en los términos que exige el Código Penal para la fijación de un plazo y que el cuerpo de doña Julia aún no ha sido encontrado, proponemos un plazo de 6 meses inicial. Muy bien, la defensa penal pública. Gracias, magistrado. En este caso, para empezar, considerando, señoría, sin perjuicio de la cautelar que mantiene mi representado, que existe una investigación previa por parte de la Fiscalía de aproximadamente un año, conforme ellos mismos han indicado,
Sin perjuicio de que efectivamente me parece que faltan bastantes diligencias, pero al respecto también teniendo en consideración que mi representado al menos igualmente mantiene una privación de libertad, pero parcial, nosotros vamos a estar por proponer un plazo de investigación, en este caso de 120 días. Nos parece que es razonable, como dije, considerando las circunstancias del caso y considerando además que la Fiscalía tiene la posibilidad eventual de pedir también posteriormente un aumento de este plazo. Por lo tanto, nos parece que de esa manera también se pueden resguardar los intereses de todos los intervinientes. Muy bien, ¿la defensa particular? Sí, claro, bueno, habiendo tomado la decisión la Fiscalía de ordenar la detención de nuestros presentados luego de un desarrollo de una investigación que dijo que ha sido muy compleja y vasta y pormenorizada, entendemos que un plazo de 3 meses sería suficiente, ya atendido ya todo lo que se ha recabado y que en virtud al menos del desarrollo de la se comienza a discutir ahí el plazo de investigación, pero aquí lo más relevante tiene que ver con las cautelares que ha dictado el juez en base a los antecedentes que ha presentado el Ministerio Público. Prisión preventiva para solo uno de los 3 hijos de Julia Chuñil, de Javier Troncoso. Expliquemos de inmediato, Carlos Gajardo, qué ocurrió aquí. ¿Por qué se hace la diferencia de la situación de Javier Troncoso Chuñil con Pablo y Janet? Lo primero que hay que decir es que esto no es la sentencia definitiva, claro, ¿no es cierto? Es la decisión del juez en esta primera audiencia respecto a qué medida van a tener mientras se lleva adelante la investigación. Y el juez, en algo que era posible, distingue la situación entre los hermanos. Dice, mire, hay uno al que se le imputa autoría material. Él físicamente cometió el delito, esa es la imputación. A él le decreto la prisión preventiva, a Javier. Y hay otros 2 que la Fiscalía dice también son autores de parricidio, pero por omisión. Ellos no cometieron el delito, sino que su infracción fue no haber actuado, no haber parado en este crimen. Y el juez dice, eso a mí no me parece tan acreditado, no me parece tan claro, quizás podría haber una participación distinta, por ejemplo, de encubridor. No está claro que hayan tenido un dolo común, o sea, que hayan estado de acuerdo para matar a Julia Chuñil, sino que esto pareciera más bien una acción espontánea debido a la ebriedad de Javier. Entonces el juez dice, no me queda tan claro que ellos también sean autores. Y como no me queda eso claro, la medida cautelar es distinta. Ya no es prisión preventiva para ellos, sino que arresto domiciliario. Y la Fiscalía dice, muy bien, magistrado, pero yo apelo en este acto verbalmente. Quiero que esta decisión sea revisada por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Y se hace verbalmente y probablemente eso se va a llegar mañana o el lunes en la Corte de Valdivia, quien va a zanjar la medida cautelar que van a quedar los otros 2 hermanos. Ahí me queda una duda, Carlos, porque la apelación es para confirmar la prisión preventiva que pidió la Fiscalía o se negoció otra medida cautelar, domiciliario total con arraigo nacional. Lo que pasa es que va a depender de lo que la Corte de Apelaciones diga. La Corte de Apelaciones puede confirmar esta resolución del tribunal, ¿ya?, y en ese caso quedan con arresto domiciliario, o puede revocar la resolución e instalar la prisión preventiva que está pidiendo la Fiscalía. Es decir, Carlos, quedan todavía detenidos. Exacto. Hasta que haya una resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia que, como tú decías, puede ratificar la decisión de este tribunal, es decir, no aplica para ellos la prisión preventiva, y ahí entonces entraríamos a la otra cautelar de arresto domiciliario total, que es la alternativa que plantea el propio Ministerio Público. Dice, ok, si es que no aceptan la prisión preventiva, entonces vamos a pedir arresto domiciliario total de arraigo nacional. Y ahí quedaron todos de acuerdo con eso. Pero mientras tanto, para tenerlo bien claro, ¿no?, que los 2 imputados, tanto Pablo como Janet, quedan detenidos hasta que se defina eso por parte de ese tribunal. No se van para la casa, ¿no es cierto? No queda esto en un estado de frozen, congelado, hasta que la Corte resuelva. Esto sucede solo en los delitos más graves, que se permite que la Fiscalía apele verbalmente. Si no es un delito tan grave, si es un delito menor, una cosa distinta, no hay apelación verbal, la Fiscalía tiene que apelar por escrito, los imputados se van para la casa. Pero como estamos hablando de un homicidio, la ley dice en ese caso, la Fiscalía puede apelar verbalmente y todo queda congelado hasta que la Corte de Apelaciones resuelva. Carlos, yo creo que hay mucha gente en la casa que no entiende cómo Janet y Pablo no se les otorga la prisión preventiva de inmediato. ¿Qué tenía que pasar para que eso sucediera? Según los testimonios que planteó la Fiscalía, ellos fueron testigos de esta situación, vieron todo lo que pasó y no actuaron.
uno creería, cierto ignorante, que eso es como una omisión, pero el tribunal dice que no se acredita la omisión. ¿Qué tenía que pasar para que quedara en prisión preventiva? Lo que pasa es bien interesante porque la Fiscalía dice que ellos, por ser hijos, tenían la posición de garante. Porque imaginemos una situación distinta, que yo observo, no sé, en el Paseo Ahumada, un homicidio, no hago nada, no digo nada. ¿Paso a ser coautor del homicidio? Por supuesto que no. Soy testigo, la ley no me sanciona por yo no haber denunciado. Pero la Fiscalía dice, esto es distinto si estamos hablando de un hijo, ¿no es cierto? Claro. Porque usted tiene una obligación. Usted tendría que haber intervenido, usted tendría que haber hecho algo, usted tendría que haber parado al hermano, tendría que haber denunciado esto, tendría que haber auxiliado a la víctima si después sucedió. Una obligación legal, ¿no es cierto? Legal. Claro. Por tener esta posición de garante. Pero esto es lo que está en discusión. El juez dice, yo no estoy convencido de eso. El juez dijo que no se había dado. Él dice, aquí yo no veo que haya una participación omisiva en un homicidio, sino que me parece que lo que hay es una persona que, claro, uno le podría reprochar no haber denunciado, le podría reprochar no haber dado aviso a la autoridad. Eso podría ser más bien encubrimiento. Estoy pensando, ¿qué está pensando el juez, no? Exacto. El juez dice, ellos podrían ser encubridores de hecho. De hecho, ayudaron, según la tesis de la Fiscalía, a esconder el cadáver. Pero eso es distinto a ser autores de homicidio. Para el juez, el único autor del homicidio, en esta decisión provisional, ¿no es cierto?, es Javier. Y como es el autor del homicidio, hace la distinción. Para él, prisión preventiva. Carlos, eso para es los interesante. otros dos, distinto. Que lo que se está definiendo tiene que ver con el delito de parricidio propiamente tal. Lo que sucede después de esos hechos es algo que tendría que juzgarse una vez que, por ejemplo, apareciera el cuerpo de Julia Chuñil, o no necesariamente, respecto a un eventual delito de inhumación ilegal, por ejemplo, o que hayan hecho desaparecer el cadáver los tres hermanos en conjunto. Eso no todavía es lo que está en cuestionamiento por parte del juez. Como la Fiscalía les imputó directamente parricidio, un delito adicional parece menor, ¿no es cierto? Pero es muy interesante, Andrea, lo que dice, porque siempre nosotros escuchamos esto de sin cuerpo no hay delito, ¿no es cierto? Como que fuera imposible imputar un homicidio si es que no está físicamente el cadáver. Y aquí tenemos un caso complejo en que la Fiscalía logró acreditar una serie de antecedentes que preliminarmente al juez lo convencieron de que aquí había un homicidio, ¿no es cierto? El testigo que vio la pelea, la otra mujer que también vio la pelea, que después se haya mentido, y las muestras de sangre, en fin, y a pesar de que no ha aparecido el cadáver de Julia Chuñil, que uno diría esto es algo fundamental, igual el juez dice, yo provisoriamente entiendo que aquí hay antecedentes de un homicidio y por eso decreto esta medida cautelar, pero solo sobre el que yo creo que es el autor. A los demás les doy una medida distinta. ¿Y con esta resolución podría cambiar la estrategia de defensa de los otros dos hermanos, de Pablo y de Janet, considerando lo mismo que expone el juez? Es decir, que ellos digan, sí, es verdad, nosotros vimos lo que pasó, pero nos sentíamos amedrentados por nuestro hermano, por lo tanto, por eso no hablamos, por eso no participamos, hicimos nada para impedir que ese crimen ocurriera. Yo creo que eso es posible, pero para que eso pasara, habría sido mejor que se decretara la prisión preventiva, ¿no es cierto? Es decir, si los tres hubieran quedado presos, probablemente el incentivo para colaborar respecto de los que tienen una participación menor habría sido más alto. Creo que esa fue la estrategia de la Fiscalía, ¿no es cierto? O sea, está claro que las participaciones son distintas y yo creo que estaremos todos de acuerdo que lo que le imputa a la Fiscalía a Javier es más grave, ¿no? Lo que pasa es que la Fiscalía dice lo de los otros hermanos también es grave y también merecen prisión preventiva, pero es evidentemente una participación menor. Ellos no fueron los que estrangularon a su madre, sino que no actuaron. Eso es lo que le reprocha a la Fiscalía. La defensa del ex yerno, la Defensoría Penal Pública, aceleró un poco en materia de investigación, ¿o no, Carlos? Claro. ¿Tú les podrías explicar en español sencillo a la gente? Porque uno, claro, escucha esto y es como un lenguaje muy, muy lejano. ¿Qué es lo que quiso hacer la Defensoría Penal Pública al acelerar la investigación, al hacerla más corta? No, sin duda, la Fiscalía tuvo un gran impulso. Esta era una causa con antecedentes relevantes, pero sin duda la declaración que el día 15 de enero, o sea, recién, prestó uno de los que también había sido detenido, ¿no es cierto?, el ex yerno, Bernard Flavio, ¿no es cierto?, se le conocía de ambas maneras, fue fundamental para que efectivamente se solidificara la tesis de la Fiscalía. Ya contaba con una confesión de una de las personas que habían sido detenidas que iba en línea con lo que decían otros testigos, ¿no? La Fiscalía ya tenía testigos en esta línea, pero este señor, testigo presencial, Bernard,
confirma esa tesis, dice: yo vi esto, efectivamente, Javier hizo este intento, esta asfixia y finalmente mata a Julia Chuñil, y después de eso nunca más se vio. Eso fue fundamental y sin duda robusteció mucho la tesis de la Fiscalía. Perfecto, vamos a seguir analizando lo que está ocurriendo a esta hora. Estamos, por supuesto, esperando algunas reacciones ahí en el tribunal, en Los Lagos, en la región de Los Ríos, donde se ha conocido ya esta decisión de dejar a Javier Troncoso con prisión preventiva, y a los otros dos hermanos en espera de la resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia en relación a las cautelares. Pero aquí hemos ido conociendo antecedentes muy significativos que vamos a seguir revisando con Sergio Jara. Se incorpora también Gonzalo Araya, coronel en retiro del OS9 de Carabineros. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos también. Y con Pancho Sanfurgo. Pancho, seguimos contigo con la imagen en directo. Nuevamente, fuerte resguardo policial. Cuéntanos qué está ocurriendo hasta ahora ahí en Mafil.